En esta ocasión voy a hablar de algunos trastornos de la alimentación que son comunes y me voy a referir específicamente a lo que se conoce como enfermedades de la alimentación. Son algunas condiciones en las que no se come, digamos, de manera normal y que a veces son difíciles de definir. Por ejemplo, comer por atracón. Comer por atracón es comer demasiado y generalmente en un tiempo corto, un poco fuera de control. Y eso lo hemos hecho, la verdad, la mayoría, en determinadas circunstancias sociales, por ejemplo. Por eso pasa a ser, digamos, una condición ya patológica cuando excede un determinado número de veces. Pero conviene aquí diferenciar lo que se conoce como una enfermedad de comida por atracón, atracarse de comida, de condiciones como la bulimia y la anorexia nerviosa, que es a las que me voy a referir también. En inglés a esta condición, a la comida por atracón, se le conoce como binge eating disorder. Otra vez, comer por atracón. ¿En qué se diferencia de otros trastornos? No son todos estos los trastornos de la alimentación, hay otros como la pica, por ejemplo, pero no me voy a meter con eso. Voy a referirme a estos tres porque son los más comunes. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, la bulimia de la comida por atracón? Porque en ambos puede haber un atracón de comida. En la bulimia, sin embargo, hay un mecanismo compensatorio. La persona siente de inmediato que comió demasiado, va y vomita o hace un ejercicio extenuante o se pone, digamos, 10 horas en ayuno. Hay un mecanismo compensatorio que no existe en el trastorno de comida por atracón. Y en el caso de la anorexia nervosa o nerviosa, puede haber episodios de atracones, pero generalmente ahí hay una muy distorsionada sentido de la imagen corporal. La persona, aunque está extremadamente delgada, se sigue percibiendo como alguien al que le sobra peso. Incluso se pueden ver en el espejo, pueden ver que están muy delgados, sin embargo no alcanzan a entender eso. Esto es una condición psiquiátrica que suele inclusive llevar a una condición grave e inclusive a la muerte. De esas tres condiciones, de entre bulimia, anorexia y atracón, sin duda que la comida por atracón es lo más común. ¿En qué momento se considera ya una condición patológica? Algo que, como decíamos, todos hemos comido demasiado en algunas ocasiones. En términos generales, aunque es algo que se definió apenas en décadas recientes se distinguió de las otras, es que eso pasa de manera, digamos, arbitraria a ser una condición anormal cuando ocurre más de una vez por semana. Muchas de las personas que tienen este problema de comer por atracones tienen sobrepeso o obesidad, de hecho la mayoría. ¿Qué otras características tiene? Por ejemplo, el comer muy rápido. Son situaciones en las que se pierde el control. A veces son personas que pueden tener muy buen control de sus dietas, pero episódicamente pueden tener ese descontrol en el que en ese momento no les interesa. Y generalmente la gravedad depende de cuántas veces ocurre eso por semana. Digamos, si ocurre menos de 3 veces por semana de esa pérdida de control, en general sí sé que es algo moderado o leve. Si ocurre, digamos, entre 4 y 7 veces, ya es más intenso digamos que el primero es leve, el segundo es moderado y ya si ocurre más de 7 veces por semana ya podría ser grave o serio. Pero, ¿qué otras características tiene comer por atracones? Que muy frecuentemente se come ya sin hambre, como una inercia. Y en ese momento de pérdida de control, la persona como que difiere la responsabilidad y dice, ya eso vendrá después. Típicamente ocurre también, por ejemplo, en las noches. Yo, por ejemplo, que soy malo para dormir y que me despierto en la noche, yo digo que siempre en la noche, cuando no puedes dormir, todos los caminos llevan al refrigerador, porque lo primero que se te ocurre es ir al refrigerador. De hecho, los primeros casos que se describían de comidas por atracones se describían precisamente en la noche, se le conocía como trastorno nocturno de la alimentación. Después ha quedado claro que no necesariamente es exclusivamente en la noche, pero se describía, por ejemplo, en las tiras cómicas. Por ejemplo, yo recuerdo en las tiras de Lorenzo Parachoques, o Lorenzo y Pepita aquí en México,
Lorenzo se levantaba en las noches a comer unos sándwiches de 10 pisos, típicamente se conocía como una enfermedad o como una condición nocturna. También frecuentemente se come en secreto. Hay gente que tiene toda una imagen de control de su dieta, pero a veces a escondidas o no le gusta que lo vean, puede atacar el refrigerador o puede atacar en un restaurante o en una tienda de comida rápida, qué sé yo. Después de esa pérdida de control viene la culpa. La persona no se siente bien, a veces tiene vergüenza, a veces se dice inclusive improperios a sí mismo, a sí misma, y entra frecuentemente en condiciones de dietas posteriores, ¿verdad? O sea, no es propiamente un mecanismo de compensación, como en estos otros, como en la bulimia, que luego van a vomitar o hacer ejercicio, o un ayuno prolongado, pero aquí frecuentemente la persona siente que puede hacer dieta, entra más o menos en el control de su dieta, pero sigue manteniendo estas pérdidas de control. Entonces, sí es importante entender, porque esto es mucho más frecuente de lo que pareciera. Aunque se establece más o menos un riesgo de alrededor de 5% en las personas de por vida, la verdad es que debe ser algo mucho más común y que simplemente no está bien establecido en sus cifras. ¿Qué hay que hacer entonces si se tiene este problema? Porque estas personas frecuentemente van a tener sobrepeso y en una comida por atracón se puede recuperar mucho del peso que se había perdido en una dieta. Por ejemplo, estas personas pueden mantener una dieta un mes, pierden 2, 3 kilos, pero en un atracón pueden recuperar los 2 kilos que perdieron y más. Entonces, ese es un serio problema para muchas personas. ¿Hay tratamiento? Sí hay un tratamiento, pero la persona tiene que buscar ayuda. Primero, hay tratamientos conductuales, es lo que se llaman regímenes cognitivo-conductuales, que tienen más o menos éxito, no para bajar de peso, pero al menos para abandonar la conducta de comer por atracones. Y eso generalmente supervisado por un especialista, generalmente un psiquiatra, algunas anfetaminas, hay algunos anticonvulsivantes como el topiramato, eso habría que consultarlo ya con el especialista. Y recientemente, algunos medicamentos que se usan para el control de la diabetes, como la liraglutida, que comercialmente es la Victoza, o la que frecuentemente se ha vuelto famosa, que es el Ozempic, la semaglutida, funcionan al parecer razonablemente bien, siempre y cuando estén bien supervisadas las personas. En conclusión, estamos hablando de que comer por atracones es algo común, pasa a ser una condición patológica cuando ocurre más de una vez por semana y tiene distintos grados de gravedad, y quien sufre de esto tiene que pedir ayuda porque no es algo que tienda a resolverse por sí solo.